El mensaje de hoy es cuando la religión te deja ciego. Pensamos que la religión abre los ojos a la gente, pero el título es cuando la religión te deja ciego. Hechos capítulo 9, versículo 1, dice: mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los evangélicos, los seguidores del camino de Jesús, que se encontraban allí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Dile al que está a su lado: se te dirá lo que debes hacer. Bien. Bueno, hay mensajes que uno predica, pero hay mensajes que le predican a uno, ¿sí? Y ese es el mensaje de hoy. Hoy vamos a ver cómo Jesús abre los ojos de los que creen que tienen los ojos bien abiertos, y cómo Jesús cambia el corazón endurecido por la religión en un corazón compasivo. Cambia el corazón que señala, que critica, el corazón que está enmascarado por la dureza de la religión, en un corazón misericordioso. Vamos a ver cómo Él reemplaza ese corazón lleno de juicio por compasión. Y si me permite, le advierto que este mensaje puede hacerle reír, pero también puede hacerle llorar. ¿Por qué? Porque hay personas que están tan convencidas de tener la razón. A veces uno está tan seguro de que uno está haciendo lo correcto, ¿cierto? Y se da cuenta que no, que está fuera de la voluntad de Dios. Pero uno tiene que permitirle al Espíritu Santo hacer esa obra, porque hay gente que ni Dios la puede convencer, ¿sí? Hay gente que ni siquiera Dios la puede convencer. ¿Sabía usted eso? Porque Dios no obliga al que no quiere. Entonces Dios lo deja solo. Pero alabado sea Dios, que usted y yo somos personas que decidimos: Señor, aquí estoy. Amén. Te voy a creer. ¿Usted conoce a personas así? Personas que ni Dios las puede convencer. Personas difíciles, personas que creen que tienen la verdad, que dicen: esto es lo que yo creo y esto es, y así me muero y nadie me puede cambiar. ¿Cierto? ¿Usted conoce personas así? Cierto que conocemos personas así. No, yo no puedo cambiar. Pues este era Saulo, ¿sí? Ese era Saulo. Y hay personas que dicen que aman a Dios, hay personas que dicen que tienen la religión verdadera, la religión que salva, ¿sí? Pero no aman al prójimo, pero no dan buen testimonio, pero no reflejan a ese Dios que dicen tener. Y este era Saulo, con cartas de autorización en la mano, con poder para encarcelar, para golpear, para matar a los cristianos, lleno de odio, pero lleno de religión. Era muy religioso. Imagínese eso, sirviendo a Dios mientras destruía la iglesia del Señor. Cierto que eso es muy paradójico, creer que sirve a Dios y lleno de odio. A veces nos parecemos a este tipo de cristianos que ahora sí: Señor, úsame, pero como yo digo, Señor, como a mí me gusta, Señor, yo quiero es esto, Señor. Queremos servir, pero sin que Dios nos interrumpa nuestros prejuicios. Y no estoy hablando únicamente de las personas que están afuera, sino en la iglesia cristiana. Amén. En cualquier iglesia cristiana, católica, evangélica, hay muchas personas que no se pierden un domingo a la iglesia, pero están llenos únicamente de religión. Y este era Pablo, pero aparece Jesús. Jesús lo intercepta.
Jesús lo frena en seco, ¿sí? Saulo cree que él tiene la razón, está tan seguro, celoso de su religión. Esta es la única religión que salva, es como yo creo, es así, ¿sí? Y el Señor lo frena en seco. Queremos servir al Señor, pero para servir a Dios y para que Dios haga esa obra en nosotros, tenemos que permitir que el Señor también nos frene en seco cuando estamos equivocados. Amén. Tenemos que permitir que el Señor nos redarguya, que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, le dice el Señor, la voz desde el cielo. Y escuche bien esto, que no dice: Saulo, ¿por qué persigues la iglesia? ¿Por qué persigues a esos cristianos? No, el Señor le dice: ¿por qué me persigues? Amén. Porque el que persigue a un hijo de Dios persigue directamente al Señor. Amén. Por eso no te preocupes si alguien te maldice, si por causa de hacer lo correcto, amar, hacer el bien, o simplemente por lo que eres como ser humano, como cristiano, tal vez eres perseguido, tal vez eres menospreciado. No te están menospreciando a ti, están menospreciando al Señor. Por eso tú déjale eso al Señor, confía en Él, ama al Señor con todo tu corazón y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Amén. No te dejes llevar por la tristeza, porque muchas veces uno se deja llevar por la tristeza. Qué injusta es la vida, qué injusto es fulano, fulano debería amarme, ¿por qué el Señor permitió esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? No, déjale eso al Señor. Amén. Porque cuando el Señor le dice a Saulo: ¿por qué me persigues?, no está diciendo: ¿por qué persigues la iglesia? ¿Por qué persigues a esos cristianos? ¿Por qué me persigues? Porque eso es lo que sucede. Y entonces, cuando Saulo tiene ese encuentro con el Señor, ahí está, en el piso, ciego, quebrado, expuesto, el gran fariseo, el gran religioso, derrotado por una pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Cierto? El Señor le cambia todo en un momento, todo lo que él cree, ¿sí? Y la caída del caballo, o no, del caballo, fue una caída de su orgullo. Algunos dicen que iba a caballo, otros no, otros dicen que no iba a caballo. La Biblia no dice, la Biblia dice que cayó al piso. Puede ser que iba en el caballo y se cayó el caballo, puede ser que iba caminando y se cayó caminando. Pero de todas maneras es un golpe a su orgullo religioso, es un golpe a esa dureza para ablandar ese corazón. Dios tiene que hacer eso en Saulo, ¿sí? ¿Y en cuántos Dios tendrá que hacer eso? En la iglesia cristiana o no, en la iglesia evangélica, pero a muchos Dios tendrá que frenarlos en seco, porque son llamados por el Señor, y para que sean salvos, y para que sean libres, para que sean sanados de su religiosidad, sanados espiritualmente, necesitan que el Señor les haga entender, que frenen en seco y se den cuenta de la equivocación. Amén. Entonces la ceguera física fue un reflejo externo. Aquí, ¿cierto? Mira todo lo que significa esto, lo que sucede aquí, porque ahí empieza la verdadera sanidad espiritual. La sanidad espiritual no empieza cuando usted canta duro en la iglesia, tiene buena voz para cantar, o tal vez toca muy bien un instrumento musical, o tal vez eres simpatizante del evangelio, o tal vez te pones a pelear con alguien porque habló mal del evangelio. No, ahí no comienza la sanidad espiritual, aunque uno piense que está defendiendo a Dios y que uno es lo máximo, ¿cierto? Porque uno cree que está defendiendo a Dios. No, la sanidad espiritual empieza cuando uno se cae de ese caballo, cuando uno cae al suelo, postrado ante el Señor, y entonces dice: Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga, Señor? Amén. Yo estaba muy equivocado, pensé que yo tenía la razón, Señor. Y ahí es donde empieza esa sanidad espiritual, porque hay gente que no llora en la presencia de Dios, sino llora cuando le quitan el wifi, ¿sí? Cuando se fue al internet. Llora cuando lo que no le gusta, pero nunca llora en la presencia del Señor, porque hay ídolos en el corazón.
porque hay otras cosas más importantes, ¿cierto? No está la comida que quería, el plato que quería, y eso fue un choque, ¿cierto? Y necesitamos es ir a la presencia del Señor. A veces Dios necesita desconectarnos de lo que vamos tan distraídos y tan seguro que es por ahí, para conectarnos con Él. Amén. Así como en su casa, cuando usted apaga el wifi, es hora de dormir, ¿cierto? Y los desconecta. A veces Dios dice, bueno, yo le voy a apagar su wifi, le voy a apagar su entretenimiento, porque está desconectado. Amén. Pero ¿sabes qué? Es mejor bajarnos del caballo y no que el Señor tenga que tumbarnos del caballo. Amén. Entonces, la ceguera física que tiene Pablo acá es un reflejo. O sea, ¿por qué Dios lo deja ciego? Porque cuando Pablo cae y luego después él va a salir, él se da cuenta que está ciego. No es acá una cosa ahí como que sucedió por la luz tan brillante. No, Dios tiene un propósito con esa ceguera. Hay un propósito. La ceguera física es el reflejo externo, es que Dios le está mostrando su interior. Dios le está diciendo, mira, así estás de ciego espiritualmente. Así no podía ir a cumplir el cometido de coger a los cristianos y llevarlos presos, llevarlos a la cárcel. No, alguien tuvo que cogerlo de la mano y llevar al gran fariseo, al gran ciudadano romano, al hombre muy conocido, muy famoso. Ahora lo toman de la mano para llevarlo. Al dejarlo ciego, Dios lo obligó a reconocer que no sabía hacia dónde iba, literal, espiritualmente también. Eso es lo que quiere mostrar. Y sabe que cuando vienen situaciones difíciles, Dios usa cosas también para mostrarnos nuestra condición espiritual. El Señor puede usar cosas que nos van a mostrar cómo estamos delante del Señor. La mayoría de nosotros, bueno, no todos, pero la mayoría, uno llega al Señor destrozado. Llega uno con problemas, enfermo, con un diagnóstico, una enfermedad terminal, a punto de lograr destruírsele, problemas con los hijos, situaciones difíciles. Y solo así es cuando uno busca al Señor. De resto, cuando todo anda bien, uno dice, no, yo voy bien, yo no necesito, ¿cierto? Va por ese camino. Pero a veces Dios permite eso para mostrarnos nuestra condición espiritual, porque nos ama. Y es mejor que nos caigamos del caballo y nos demos ese golpe, y no que nos perdamos sin Cristo Jesús. Amén. Es mejor eso. Alabe al Señor. Aquí Dios quiebra el corazón duro para formarlo de nuevo. Es lo que hace Dios. Porque Dios no obra en corazones duros. El corazón la tierra de ese corazón tiene que ser arada. Y Dios lo hace aquí. La ceguera no fue castigo, fue el cincel que rompió la roca de orgullo fariseo y religioso para que naciera el gran apóstol de gracia. Amén. Un verdadero hijo de Dios. Rompe esa religiosidad. El cincel que Dios utiliza. Dios tiene que utilizarlo, porque la religión viene a ser como una máscara, ¿cierto? O como una vestimenta. Cuando el Señor Jesús acusa a los escribas y fariseos, les dice, escribas y fariseos hipócritas, son como sepulcros blanqueados, por fuera muy bonito el mausoleo, hermoso, pintadito, arregladito, pero por dentro está la podredumbre, los huesos allá. Sí, y Jesús le dijo eso a los escribas y a los fariseos y los confrontó. A los fariseos no les gustó eso, a los principales religiosos del tiempo, por eso condenaron a Jesús a la cruz. Pero Jesús dijo la verdad, la palabra. Y ahí es donde porque muchas veces Dios nos confronta, porque muchas veces nosotros llegamos a esa religiosidad. Muchas veces hemos tenido un encuentro con el Señor, pero luego después entramos de nuevo en la religiosidad. Perdemos esa comunión con el Señor y nos ponemos la máscara de la religión. ¿Cómo puede ser la máscara? ¿No? Puede ser una Biblia bien grande, una falda larga, no sé. Puede ser alabado sea Dios, aleluya. Puede ser que uno no se pierda domingo a la iglesia. Bueno, puede tomar muchas formas, pero eso no refleja la verdadera espiritualidad.
está en el corazón. Amén. En el versículo 6 dice: ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Por qué hablo esto? Porque en el proceso, para que un discípulo, una persona, vaya siendo discipulada y llegar a parecerse a Jesús, la persona necesita pasar por una sanidad espiritual, ser confrontado con la religiosidad, ¿sí? Porque la gente, usted sabe que la gente dice: yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Es más, yo no necesito ir a una iglesia evangélica, allá van los que tienen la conciencia, allá van a calmar conciencia. ¿Se ha escuchado gente así? Y ellos se creen súper. Pero Dios tiene que confrontar eso. Y cuando uno está en la iglesia cristiana, también uno puede decir: no, mira, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro, pero tal vez sea solo una máscara de religiosidad y falte la espiritualidad verdadera. Cuando Pablo tiene ese encuentro, el Señor le dice: ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esto es mucho más que una instrucción logística, es una orden cargada de significado espiritual. Usted puede pasar leyendo la Biblia ahí: ah, sí, claro, pues no, lo que tenía que levantarse aquí, va a la ciudad. No, esto tiene todo un significado espiritual. Y lo vamos a ver. Ese significado es: levántate, es no te quedes ahí. No te quedes ahí tirado. Levántate, le dice el Señor. Amén. Y esa es una palabra que Dios nos da en un momento de crisis, en un problema, en una enfermedad, en un divorcio, en una separación, en el choque tan tremendo de descubrir, por ejemplo, un hijo que anda por caminos indeseados o cosas, sorpresas desagradables, el choque tan tremendo. En la caída, no sé, en las finanzas, en alguna situación, el Señor dice: levántate, no te quedes ahí, no te quedes llorando, no te quedes ahí tirado, levántate, dice el Señor, porque esas palabras vienen directamente del Señor. Amén. Entonces, cuando Dios permite aquellos choques, cuando Dios permite aquellas situaciones, el Señor da la sanidad, es la medicina del Señor. Y entonces, cuando le dice: levántate, entra en la ciudad, se te dirá lo que debes hacer, eso es: no te quedes llorando, no te quedes tirado, arriba. Yo creo que esta palabra el Señor la da a alguien esta mañana, alguien que necesita escuchar la voz de Dios que te dice: levántate, levántate. No ha terminado todo aquí, hay muchas cosas adelante, hay bendiciones. Es más, cuando uno tiene un corazón y una actitud de verdad para decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, aquí estoy, reconozco mi error, mi equivocación, mi religiosidad. Entonces, ¿sabes qué? El Señor cambia todo eso para bien. Todo lo cambia para bien. Amén. Para bendición. El primer paso hacia la sanidad es reconocer que estoy mal. Decir: Señor, te necesito. Y no quedarse uno ahí con la culpa, porque hay gente que se queda en la culpa. No, es que no, yo no puedo, yo no cambio, no, yo no voy, no. Hay gente que cree, dice: no, yo no soy digno de ir a la iglesia, yo no voy a la iglesia, o ¿para qué ir a la iglesia? Hacerle morcillas al diablo. Hay gente que dice así. No, Dios dice: no te quedes ahí, levántate. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Es para usted la iglesia, amén. Es para usted el camino de la bendición. Entonces, la religión vacía te acostumbra al autoengaño. La sanidad verdadera te impulsa al arrepentimiento y a la acción. Cuando hay una religión errónea, es un autoengaño de creer que uno es muy bueno, como dice la canción: por ser mi alma tan buena y no poderla controlar. O sea, hay gente que piensa así: yo soy tan bueno que yo no puedo controlar tanta bondad. Pero el Espíritu Santo va y nos muestra el corazón y nos muestra tan necesitados del Señor. Amén. Nos muestra la condición. Esa religión vacía, acostumbrada al autoengaño, eso sí es un problema. Porque a veces la persona que está definitivamente, que sabe que está mal, a veces reconoce: sí, yo necesito, pero el religioso cree que no. El religioso cree que todo anda bien, ¿sí? Ahora, Dios le dice: entra en la ciudad. Entonces,
La sanidad verdadera te impulsa al arrepentimiento y a la acción, a no quedarse ahí con la culpa. No quedarse, no me voy a quedar acá con la culpa, no me voy a quedar diciendo yo no puedo, no me voy a quedar diciendo eso no es para mí, no me voy a quedar con este problema, no me voy a quedar llorando, no, me voy a levantar. Amén. Y el Señor dice, levántate, mano a la acción, Saulo. Aquí como que todo lo que es que todo lo que había vivido Saulo, él había vivido para su religión. Él había estudiado en la mejor universidad, a los pies del mejor religioso de su época. ¿Sí? Pablo había vivido para ser fariseo, para agradar al Señor, o sea, en su intención pensaba que era así con su religión. Entonces, cuando esto sucede, es como cuando usted ha dedicado toda su vida a algo y luego resulta que no, eso no es. Pues eso es un golpe muy duro, ¿cierto? O sea que yo desperdicié toda mi vida, todo el esfuerzo, todo lo que he hecho, o sea, es un desperdicio, claro. Entonces, por eso Dios le dice a Saulo, levántate, mano a la acción, no te quedes ahí. Le dice, entra en la ciudad. Y eso significa, cuando Dios le dice, entra en la ciudad, es que Dios te devuelve a tu contexto. O sea, Dios no te aísla, ¿sí? Cuando le dice, entra en la ciudad, allá era donde iba Saulo a perseguir a los cristianos, a cogerlos, a llevarlos presos, a maltratarlos. Y el Señor le dice, listo, vaya donde vas, pero vas con un corazón transformado, cambiado. Ya no vas a hacer lo mismo, vas a ser diferente. Entonces, cuando Dios hace esto, es que Él nos devuelve al contexto. Recuerden que cuando el endemoniado gadareno, ¿sí recuerdan? Estaba allá en medio de los sepulcros, llega Jesús y entonces el Señor lo libera de todos esos demonios que entran a los cerdos y ahogan a los cerdos en el mar. Toda la gente estaba pero estupefacta, admirada. ¿Qué es esto? Este loco que no se podía tener atado, una fuerza sobrenatural por los demonios, rompía las cadenas, no lo podían tener, o sea, el hombre se les escapaba. Si lo cogían entre hartos, los tumbaba a todos, tenía una fuerza. Esa es una característica de lo sobrenatural, una fuerza sobrenatural en las personas. Ahora está quieto, sano, en su sano juicio. Toda la gente, pero ¿qué es esto? Y entonces el hombre le dice al Señor Jesús, déjame ir contigo, yo quiero ir contigo. Y el Señor le dice, no, quédate, ve y cuéntale a tu gente las maravillas de Dios. Dios nos devuelve a nuestro contexto, amén. Tú tienes un encuentro con el Señor, tienes allá ese encuentro con Dios. Y el Señor no te saca. Recuerda que cuando Dios sacó allá a Pedro, Juan y Jacobo y se transforma, se transfigura, ¿sí recuerdan? Y eso, hay una presencia de Dios tan gloriosa y ellos ven a Moisés, ven a Elías, ¿sí? Y tienen una experiencia tan poderosa con Jesús que Pedro, en medio del éxtasis, le dice, Señor, construyamos una enramada aquí, quedémonos acá, Señor, esta gloria tan maravillosa, Señor, quedémonos acá. Pero no, el Señor nos devuelve al contexto. Así es cuando vamos al encuentro. Así es cuando uno ha orado, cuando uno tiene una experiencia, un toque con el Espíritu Santo, cuando uno hace el proceso de sanidad y el proceso de formación y Dios le limpia. Y cuando uno es limpiado y cuando uno tiene esos encuentros con Dios en adoración, que lloras, que salen las lágrimas. El mundo no entiende, el mundo cree que eso es un fanatismo religioso, pero ellos no entienden. Por allá creo que es Julio Iglesias, Enrique Iglesias, el que dice una experiencia, que estar enamorado de esa mujer que él quiere es como una experiencia religiosa, ¿sí se acuerdan? Pero no entienden que eso es mucho más, amén, que estar enamorado de alguien acá en la tierra, estar enamorado del Espíritu Santo de Dios, esa presencia gloriosa de Dios, amén. Y entonces, ¿qué sucede? A veces uno quiere quedarse ahí. Ay, yo quisiera quedarme en el encuentro. Ay, yo quisiera quedarme en este culto, en esta reunión. Pero el Señor nos devuelve al contexto. Amén. Vaya, allá en su hogar, en la vida diaria, en el transcurrir de la semana. Vaya, allá al trabajo, a la oficina. Allá, ve y cuenta las maravillas de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y eso es lo que Dios le dice a Saulo. Levántate, entra en la ciudad.
Ya no vas a perseguir a los cristianos, sino que ahora vas a hacer lo que yo te diga. El primer paso hacia la sanidad es reconocer que estoy mal y decidir no quedarme ahí. Voy a entrar a la ciudad. Recuerden, el endemoniado gadareno, lo que les estoy diciendo. Dios te sana, no para aislarte, pero también Dios le dice, se te dirá lo que debes hacer, ¿cierto? Ve, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Por qué? Porque ahí eso significa rendir el control y esperar dirección divina. ¿Quién iba a decirle al gran fariseo, al gran religioso? ¿Quién iba a decirle, a enseñarle, menos gente que no había estudiado como él? ¿Quién le iba a enseñar? Pero el Espíritu Santo le dice, se te dirá lo que debes hacer. Amén. Por eso es que no importa qué profesión tenga uno, qué magister, no importa qué religión, no importa qué estudios tenga uno, si uno es psicólogo, si uno es ingeniero, no sé. Uno cuando llega a Cristo, Dios dice, se te dirá lo que debes hacer. Eres el doctor, eres el psicoterapeuta, se te dirá lo que debes hacer. Porque es la palabra del Señor, es lo que Dios nos enseña, no es lo de este mundo. Es lo que Dios dice, lo que realmente nos va a transformar. Amén. Es poderoso. Rendir el control, esperar la dirección divina. No voy a decir, es que yo tal cosa, yo hacía, yo esto, yo vengo, miren, yo soy el doctor, yo esto. No, Señor, aquí estoy, Señor, haz en mí tu obra. También se te dirá por otro. O sea, va a ser otra persona la que le va a decir a Saulo qué es lo que debe hacer. Si recuerdan, Dios empezó con alguien. ¿Cómo se llamaba? Ananías. Llama a Ananías. Ananías no tenía la formación que tenía Pablo en la religión, ¿no? Pero Ananías había tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Y entonces Dios le dice a Ananías, ve a tal lugar, allí está Saulo. Uy, Señor, pero ese es el perseguidor de la iglesia. ¿Sí? Y el Señor le dice, ve, porque este es un instrumento escogido por mí. O sea que cuando nosotros permitimos que Dios obre y nos patee el tablero y nos cambie esa forma de pensar y nos confronte y le decimos, Señor, sí, yo creía que era así, pero no, Señor, aquí estoy. Y Dios usa a Ananías y le dice, la sanidad requiere humildad para recibir de otros. La sanidad espiritual, la restauración como Dios quiere de la vida. Tal vez la restauración financiera no. Una persona puede hacer dinero, busca, ahorita hay muchos coaches en internet y hay mucha gente y hay muchos profesores, ahorita hay mucho conocimiento y tal vez de pronto la persona aprenda a invertir y todo eso, pero la sanidad integral, espiritual, lo que realmente es más importante en la vida, solamente es a través del Espíritu Santo, ¿sí? Y es eso lo que necesitamos, todo lo necesitamos en ese caminar con el Señor. Y más una persona que está empezando, que llega a Jesús, que llega a Cristo, necesita hacer los procesos de formación. Se te dirá más adelante. Eso también nos habla de un proceso. La sanidad espiritual es eso, no es un evento único. Hace 15 días hablaba acerca de eso. Es un proceso. No es que asistió a un culto, un toque de Dios y ya listo todo. No, es un proceso. Jesús anduvo con los 12, con sus discípulos 3 años y medio, ¿sí? Ahí el Señor con ellos, enseñándoles. Les enseñaba la palabra, no entendían y Él tenía que decirles, miren, no es así. Se ponían a pelear entre ellos y el Señor les enseñaba y les decía. Luego los llena del Espíritu Santo. Amén. Se te dirá más adelante, es un proceso. Esto no es así nada más que una persona vino a una reunión y ya todo transformado. No, hay un proceso. Ahí se comienza el proceso del Señor, ¿sí? Ese proceso no es un evento sin explicación, solo orden, le dice Dios. La fe madura y obedece antes de entender. ¿Sí me hago entender? O sea, Dios no empieza a explicarle, Saulo, miren, no, Saulo, es que usted creía esto, y es que esto es necesario porque esto y esto y esto, Saulo, miren, ven, te explico bien cómo es la cosa, Saulo, para que de pronto no se me vaya a ir, Saulo. No, el Señor le dice así, llanamente, ve, se te va a decir qué debes hacer. Amén, sin explicación. La fe es así.
La fe es yo le creo al Señor. Ahora, cuando uno tiene ese encuentro con Dios, decido creerle al Señor. Hay muchas cosas que tal vez no van con nuestra lógica. Hay muchas cosas que no van con la lógica. Por ejemplo, la lógica matemática nos dice que si usted tiene 1,000,000 de pesos y saca de ese millón, saca 50,000 pesos, pues no le va a quedar el mismo. O si usted saca 500, pues obviamente la matemática le dice usted le restó ahí. Pero ¿sabe qué dice la fe? La fe dice que si usted lo hace para el Señor, Dios te va a multiplicar. Amén. Entonces, esa es la fe. Esa es la fe. Y Dios le dice a Saulo eso. A veces uno empieza a explicar, no, miren, es que tal cosa, es que aquello, lo otro, y a suavizar toda la cosa, ¿cierto? Y bueno, nosotros sí tenemos que ser con amor para decir las cosas del Señor. Pero lo que Dios nos da a entender acá es, miren, así, sigue las cosas. Es como el Señor dice. Amén. Maravilloso. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Mira, Pablo tenía educación, tenía títulos, tenía conocimiento rabínico, pero fue en la oscuridad, en ayuno, en silencio, donde recibió su primera revelación real. Esto es algo glorioso. Porque es que miren, uno puede ser pastor, uno puede haber estudiado teología, y uno está con los libros ahí, con esas cosas, y es que aquí es que aprendo, y es que esto, y es que con esto yo salgo del instituto teológico, pero miren, afiladito, y yo sé más que todos, y yo salgo. Y Saulo había estudiado teología, ¿sí? Con la religión fuerte de su tiempo, pero solamente fue allí en ese tiempo, ciego, cuando tuvo ese encuentro con el Señor, en 3 días de ayuno allá, en oración, que tuvo la primera revelación del cielo. Amén. Porque uno puede conocer la Biblia de pasta a pasta, puede saber de memoria. Aquí a veces hay habitantes de calle que vienen y le hablan a usted la Biblia, conocen la Biblia, pero ¿por qué están allá en esa condición? ¿Sí? A veces vienen y le dicen a usted, dice que hace poco vino uno y me dijo, pastor, yo estudié teología en tal instituto teológico, pastor, si usted necesita acá, yo le enseño a la gente. Yo le enseño a la gente, me decía. Y yo le decía, no, pero usted necesita poner en práctica la palabra. Y Pablo tenía ese conocimiento, había estudiado, pero solamente en ese tiempo, en ese encuentro con el Señor, es donde tiene una revelación real. Por primera vez, Pablo escucha la voz de Dios, la voz de Jesús, la voz del Espíritu Santo. Ya no está escuchando a los expertos allá en teología, a los líderes religiosos, no, directamente está escuchando la voz del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Sí? Maravilloso. Vio que su religión no salvaba. Vio que no era la religión de los abuelos, de los papás, de esta, porque esta, tal cosa. No, ahí se dio cuenta que su religión no lo salvaba. Sí, vio que su violencia era pecado, vio que estaba peleando contra el mismo Dios al quien él creía servir. Si Saulo hubiera sido como algunos creyentes de hoy, habríamos dicho, Señor, gracias por abrirme los ojos, pero Señor, ¿podrías no tocar mis inclinaciones políticas? Señor, no te metas con mi política, no te metas con mis preferencias políticas. A veces uno va así al Señor, Señor, en esto sí, Señor, solo haz el milagro y me sana, Señor, sáname, Señor. Señor, cambia a mi marido, Señor, pero Señor, no te metas con mis inclinaciones políticas, Señor, no, ¿sí? O Señor, es en esto obra, Señor, pero allí no, Señor, porque es que yo tengo el corazón allá. Pero no, ahí Dios obra en Saulo, en todas esas áreas. Entonces, mira, uno puede ir todos los domingos a la iglesia, dar algún dinero, cumplir algunas tradiciones, estar completamente ciego espiritualmente. Y cuando uno, si el Espíritu Santo está hablando, el Espíritu Santo ahí a tu corazón, hay que hablar con el Señor. ¿Será que yo estoy así como Saulo? Y necesito, Señor, ese toque, necesito bajarme del caballo.
Pero Jesús sigue apareciéndose en los caminos equivocados. Él sigue tumbando gente que va por el camino errado y gente del caballo del orgullo. Sigue llamándote por tu nombre, no para avergonzarte, sino para restaurarte. Amén. El Señor sigue haciendo lo que hizo con Saulo. Él lo sigue haciendo hoy. ¿Estás listo para dejar de tener la razón? ¿Estás listo para decirle: Señor, aquí estoy, me bajo del caballo, Señor, haz tu obra, guíame, Espíritu Santo, por donde necesito realmente ir? Porque tal vez yo he sido sano en algunas cosas, pero hay otras cosas en las que no. Y yo necesito reflejar en mi testimonio que realmente he conocido a Cristo y soy hijo de Dios. Necesitamos entregarle eso al Señor. ¿Cuántos reciben esa palabra hoy? Amén. Póngase de pie, levante sus manos al Señor y dígale: Señor, gracias porque me amas, Señor. Señor, gracias porque tú quieres traer sanidad completa, Señor. Sanidad a tu iglesia, sanidad a mi familia, sanidad a mi casa, sanidad a mi hogar. Señor, tú quieres sanar mi tierra, Señor, pero todo empieza por la sanidad espiritual, por la sanidad de la religiosidad, Señor, por ser libre de las falsas doctrinas, por ser libre de la actitud hipócrita de los fariseos que creían que ellos tenían la verdad. Dígale: Señor, aquí estoy, amado Señor. Bendito Padre, te necesito, Señor. Señor, haz tu obra. Hoy renuncio a mi orgullo, Señor. Hoy me bajo de ese caballo. Hoy, Señor amado Padre, cualquier orgullo que hay en mí, lo que me impide, Señor, reconocer, Padre, que te necesito, lo que me impide, Señor, reconocer para ser sanado, para ser liberado, Señor, lo que me impide, Señor, porque tal vez en la iglesia, pero luchando con ataduras, luchando con cosas, luchando con la terquedad, luchando, Señor, con pecados ocultos. Yo necesito ser sanado. Dígale al Señor, dígale: Señor, yo no quiero estar esclavo de pecados ocultos. Yo no quiero estar esclavo de hipocresía, de la mentira, de una religiosidad, una máscara. No, yo quiero realmente, Señor, amarte. Yo quiero, Señor, realmente ese encuentro contigo cada día. Yo quiero tu presencia. Dígale al Señor: Señor, yo quiero ser sanado completamente, Señor. Mis emociones, Señor, de las heridas, de los traumas. Yo quiero ser sanado, Señor, de esas situaciones, Padre, que no me dejan prosperar, que no me dejan tener gozo, esas heridas, eso que no me deja, Señor, disfrutar tu presencia y la libertad en Cristo. Pero tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Señor, dígale al Señor esta mañana: Señor, aquí estoy, Dios mío, te entrego mi corazón. Señor, antes de que tú me tumbes del caballo, yo quiero bajarme, Señor, bajarme de ese caballo, Señor. Señor, y te digo, Padre, haz tu obra. Levanta tus manos, adora al Señor, adora al Señor. Dile: Señor, aquí estoy. Tal vez yo he estado tan convencido de algo, pero estoy equivocado. Ven, Espíritu Santo, te entrego mis inclinaciones políticas, Señor, porque tal vez creo que es que esa inclinación política que yo tengo es que es la única y es la realidad. Señor, te permito, Padre, que tú entres, Señor, ahí y me convenzas de la verdad. Adora al Señor con tus manos levantadas.